En el programa de hoy vamos a tocar un tema sumamente importante que ha estado ocurriendo en estos días en Palestina. Como mucha gente sabe, este pasado fin de semana, la organización islámica Hamas lanzó un ataque por mar, tierra y aire en contra del gobierno israelí. Los sucesos ocurridos a partir del sábado pasado en el territorio palestino ocupado por Israel han tenido, obviamente, una gran repercusión internacional. Los ataques con misiles, drones y tropas terrestres por parte de la organización islámica Hamas han dejado cientos de muertos y más de 1.000 heridos, además de un centenar de ciudadanos israelíes, entre civiles y militares, tomados como prisioneros por parte de este movimiento de liberación de Palestina. Este ha sido uno de los golpes militares más devastadores que Hamas le ha infligido al gobierno sionista de Israel en las últimas décadas, cuando el pasado sábado tomó por sorpresa a las Fuerzas Armadas de ese país, infligiéndole nutridas bajas. Por su parte, el gobierno de Benjamín Netanyahu, un político altamente corrupto que está siendo investigado por la justicia judía, ha declarado que va a destruir completamente la Franja de Gaza. Los ataques con artillería y misiles disparados por la Fuerza Aérea Israelí ya han comenzado y han matado a decenas de personas civiles, entre ellos niños y niñas. Los combates ya han entrado hoy en su cuarto día y el gobierno de Israel les ha dicho a los más de 2 millones de palestinos que viven en Gaza que tienen que abandonar sus casas y el lugar porque de lo contrario serán exterminados. Es decir, lo que el gobierno de Israel ha iniciado desde hace décadas es una guerra de exterminio en contra del pueblo palestino. Mientras tanto, el presidente Joe Biden, el primer ministro de Inglaterra, Rishi Sunak, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y otros líderes occidentales de la Unión Europea y de América Latina han apoyado las barbáricas agresiones de Israel contra la población palestina. Estados Unidos incluso le ha enviado al gobierno fascista de Netanyahu miles de armas y municiones para ayudar a exterminar al pueblo palestino. Y todos ellos se han declarado a favor de Israel de manera totalmente parcializada, lo que los convierte en cómplices de los abusos, atropellos y crímenes de lesa humanidad que el gobierno de ese país ha cometido contra los palestinos. Ya Biden incluso envió un portaaviones y varias fragatas para ayudar a los judíos. Veamos ahora un poco de historia para que podamos entender las causas de este conflicto. El mismo comienza a finales de la Primera Guerra Mundial, en el 1917. Luego de la destrucción del Imperio Romano y su derrota por los aliados, entiéndase Inglaterra, Francia y eventualmente Estados Unidos, la Palestina quedó controlada por Inglaterra. En 1917 se da la aprobación de lo que se conoce como la Declaración de Balfour. Esta declaración fue impulsada por Arthur James Balfour,
secretario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Inglaterra en esa época. En esta declaración se hizo para satisfacer la petición del banquero judío y sionista de apellido Rothschild. Como ustedes saben, la familia Rothschild es una de las familias más ricas y poderosas del mundo. Su origen es alemán, ellos son judíos alemanes inicialmente, luego emigraron a Inglaterra y comenzaron a establecer bancos en Inglaterra y posteriormente en otros lugares de Europa. En esa declaración se dice lo siguiente, y cito: el gobierno de Su Majestad contempla favorablemente el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío. Cierro la cita. Es decir, Inglaterra, siguiendo la solicitud de este rico banquero, accedió a su petición de que con la intervención de Inglaterra en Palestina, como consecuencia de el colapso del Imperio Otomano, que era quien gobernaba en esa región, Inglaterra accedió a la solicitud o exigencia de este banquero Rothschild para que le diera parte de la Palestina a los judíos para establecer un hogar para ellos. Antes de esa declaración, toda la Palestina, lo que se conoce hoy como Palestina, estaba bajo dominio y control del pueblo palestino. Existían y habían algunos pobladores, sobre todo campesinos judíos, que vivían en paz con los palestinos porque no había entre ellos mayores conflictos. Van a ver ahora en una imagen que se le va a mostrar ese mapa de Palestina marcado con la bandera palestina que cubre todo ese territorio. Eso fue antes de 1945. Sin embargo, ya en el 1936 hubo una guerra, una primera guerra entre palestinos y judíos, porque los ingleses comenzaron a llenar a la Palestina de inmigrantes judíos provenientes de distintos países de Europa, sobre todo de Inglaterra, de Alemania y de otros lugares. Y eso provocó entonces una insurrección de parte de los palestinos contra los judíos que duró 3 años. Pero los ingleses enviaron miles de tropas, más de 20,000 soldados, para reprimir a los palestinos. Y debido a esa represión de los ingleses, las fuerzas palestinas fueron derrotadas. En el 1947, entonces, se acude a la ONU y se presenta un plan para dividir la Palestina en 2 territorios. Un territorio para los palestinos, es decir, una porción del territorio, y otra porción para los judíos. Van a ver ahí nuevamente otro mapa donde se le muestra parte del territorio que le correspondería a los palestinos o árabes, y en el color naranjado tirando un poco a marrón van a ver entonces la porción que la ONU destinó para darle a los judíos. Jerusalén iba a quedar bajo dominio de la ONU y iba a ser administrada por la ONU. El 29 de noviembre de 1947 se aprobó la resolución 181 por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, y como consecuencia de esa resolución se hizo la partición de la Palestina. A Israel se le otorgó el 54% del territorio y a Palestina el 46%, aun cuando la población palestina era mucho mayor que la israelí. Sin embargo, Israel no esperó a que ese acto se consumara y en el 1948
declaró su independencia e invadió mucho más territorio del que había sido aprobado por la ONU. Como consecuencia de esa acción de usurpación, más de la mitad de los palestinos tuvieron que huir de sus hogares y terminaron en campos de refugiados en Cisjordania, Gaza y países vecinos como Jordania. Los palestinos llaman a esta experiencia la Nakba o catástrofe, de tan grave que fue esa experiencia para ellos. Y todavía hoy millones de palestinos siguen como refugiados, ya sea en campos de refugiados dentro de la propia Palestina, por ejemplo, en la Cisjordania o en Jordania o en Siria o en otros países. Israel le quitó sus tierras y sus casas y no les permite regresar. Se estima que hay unos 8 millones de palestinos o más, de 15 millones, que es la población total aproximadamente, hay unos 8 millones que están fuera en campos de refugiados o en otros países residiendo. Como consecuencia de la guerra de 1967 entre Israel y los estados árabes vecinos, más de medio millón de palestinos se vieron obligados a huir de sus casas y abandonar sus tierras. El 22 de noviembre de ese año, la ONU aprobó una resolución con el número 242, a través de la cual se dijo lo siguiente, y cito: el retiro de las Fuerzas Armadas israelíes de territorios que ocuparon durante el reciente conflicto. Eso fue aprobado por la ONU. Segundo, terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras, reconocidas y libres de amenazas o actos de fuerza. Eso fue en el 1967. Valga decir que Israel no respetó esa resolución de la ONU, como no ha respetado ninguna de las resoluciones de la ONU, y sigue campeando por su respeto. En el 1987 se llevó a cabo la primera intifada, que fue una rebelión generalizada, un levantamiento generalizado del pueblo palestino contra la opresión del gobierno israelí. En la década del 90, finalmente se firmaron los acuerdos de Oslo, mediante los cuales los palestinos finalmente accedieron a reconocer al Estado de Israel, y Israel reconoció el establecimiento de la autoridad palestina como el gobierno legítimo de la Palestina. Sin embargo, esos acuerdos fracasaron porque Israel no los respetó y continuó invadiendo y expulsando a los palestinos de sus dominios con el fin de establecer asentamientos ilegales en los nuevos territorios ocupados. Israel se niega a reconocer al Estado palestino y en su lugar promueve una política de apartheid y exterminio. Apartheid quiere decir segregación. La población palestina está totalmente segregada de la población judía, y exterminio de la población palestina, a quienes considera como animales, es decir, no seres humanos. En el año 2000 se llevó a cabo la segunda intifada, en la que hubo graves enfrentamientos entre palestinos e israelíes. Posteriormente, Israel construyó un muro de separación dentro de los territorios palestinos, que se lo vamos a enseñar próximamente aquí en el programa para que vean la construcción del muro. Y ese muro Israel lo construyó en territorio palestino para robarle más tierras a los palestinos. La Corte Internacional de Justicia en La Haya determinó que el muro era ilegal, que Israel tenía que romperlo, que tenía que destruirlo, pero el gobierno israelí no acató la orden. El muro sigue allí hasta el día de hoy. En el 2007, Israel le impuso un bloqueo a Gaza que ha provocado una crisis humanitaria grave, que cada vez es más y más seria. En el 2012, Palestina se convirtió en estado observador de la ONU porque los Estados Unidos, bajo la presidencia de Barack Obama,
vetaron la solicitud que hizo el Estado palestino para ingresar como miembro pleno de la ONU y con el veto de los Estados Unidos en el Consejo de Seguridad, entonces Palestina, la autoridad palestina no pudo ingresar como Estado con todo derecho en la Asamblea General y solicitó entonces ser Estado observador y la Asamblea General le concedió la condición de Estado observador. Aun cuando la ONU le ha exigido a Israel que ponga fin a los asentamientos ilegales, el gobierno de ese país le ha hecho caso omiso a todas las resoluciones de ese organismo. El causante de la continuación de este conflicto es el gobierno de Israel, porque aun cuando se comprometió a reconocer a Palestina como un Estado y retirarse de los territorios ocupados, se niega reiteradamente a acatar ese mandato. Israel continúa arrebatándole territorios a pobladores palestinos con los asentamientos ilegales de colonos que lleva a cabo a través de los cuales destruyen las casas de las familias originarias de esos lugares. Esto incluye a una serie de organizaciones sin fines de lucro con sede en los Estados Unidos que recaudan fondos y utilizan las donaciones que les hacen los ciudadanos en Estados Unidos para promover los desalojos de los palestinos de sus hogares ancestrales. Esto se ha visto en documentales en la televisión, donde ha habido incluso dirigentes de iglesias cristianas que recaudan fondos, se van a Israel y con ese dinero obligan a la gente a dejar sus hogares porque traen pandillas de israelitas para que los desalojen. Entonces, esos supuestos civiles, no son inocentes en este conflicto, porque son cómplices de todo lo que ocurre. Hay que señalar también que ayer el presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que Israel lo que está haciendo con los palestinos en Gaza es igual a lo que los nazis hicieron en los campos de concentración en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, especialmente en el campo de concentración de Auschwitz, donde precisamente los judíos fueron exterminados, ¿verdad? No solo judíos, sino también alemanes que pertenecían a distintos sectores u organizaciones que no eran seguidores de la política de Hitler, que también fueron eliminados. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces. Los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a aprender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina?, pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras, y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Como presidente de Colombia, el país de la belleza, les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes 2 conferencias de paz. La una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas
acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida. Y desde ese punto de vista, hoy día Israel, el gobierno de Israel, que es un gobierno de extrema derecha, está considerado como un gobierno fascista. Lo que está haciendo es precisamente aplicando una política de exterminio contra el pueblo palestino. Existe en el derecho internacional de las Naciones Unidas lo que se conoce como el derecho a la autodefensa y a la libre determinación. Todo pueblo tiene derecho a defenderse de los ataques que le haga algún otro gobierno o algún ejército extranjero. Tiene derecho a tomar las armas para defenderse. Eso es lo que en este caso el pueblo palestino está haciendo, tomando las armas, que no es lo mejor, no es lo más conveniente, ¿verdad? Nosotros no estamos de acuerdo con la guerra y no propiciamos la guerra, pero en el caso particular de ellos, no han tenido más opción que levantarse en armas contra la opresión que el gobierno de Israel está haciendo. Está por verse ahora qué va a ocurrir en los próximos días porque la resistencia de Hamas sigue. Ya hay amenazas de intervención de otros países en la guerra, sobre todo de la organización Hezbollah en el norte, en el Líbano. No se sabe todavía lo que pueda pasar ahí, pero la situación es altamente explosiva y tenemos que estar pendientes para ver si eventualmente tenemos que desarrollar otro programa sobre este tema. Nos vemos.